A pesar de que en el Azud de Antella, en Valencia, está prohibido bañarse, sin embargo, cientos de visitantes pasan allí el día. Dicen que están acostumbrados a darse un baño y que no es peligroso, pero estas imágenes que hemos grabado lo desmienten. Trepan por las compuertas de esta acequia de Antella en Valencia, a pesar de ir descalzos y con los pies mojados. Se lanzan desde 4 metros de altura, a pesar de la poca profundidad de un lugar donde se advierten numerosos carteles de la prohibición de bañarse. Y lo que es peor, quienes cometen estas imprudencias son mayoritariamente menores. ¿Os parece una barbaridad lo que está haciendo vuestro amigo? Yo creo que no hay peligro, vamos. ¿A ti te parece que no hay peligro ahí? No. Yo he bajado ahí y peligro no hay. No hay peligro. Si sabes, no hay peligro. Ha habido accidentes, de hecho, fatales. Sí, pero muy pocos. Si nunca del pueblo. Los que han sido del pueblo, nunca hemos tenido un accidente grave. Cuando ha venido gente de fuera que no sabe lo que es y se mete sin saber dónde se mete. Pero nosotros que llevamos viviendo aquí, yo creo que sabemos lo que pasa y no hay peligro. Tienes 13 años. ¿Tus padres saben que estás aquí? Sí. ¿Saben que te estás tirando por aquí? Sí. ¿Qué te dicen? No dicen nada, o sea, me dicen que es peligroso, pero no pasa nada. ¿Y no les haces caso a tus padres? Sí, pero es que no es tan peligroso como dicen. ¿Se hace alguna forma por tratar de demostrar como que uno es el más valiente? Sí, sí. No, tampoco es eso, sino que... Yo lo hago porque me divierta, al menos. Es muy ¿Es divertido. por diversión o por demostrar vuestro valor? No, es por la diversión. Y cuando está la gente mirando y os tiráis ahí todo fardando, eso que no es para divertirse, eso es para demostrar que sabes hacerlo más que todos. O sea, que ¿tú crees que tus amigos lo hacen para...? Sí, pues para fliparse un poco delante de toda la gente. ¿Nunca os han multado por tirados desde ahí? Este año están empezando a multar. Este año están empezando a multar. Sí. Todos los años, pero si te pillan la primera vez, te avisan, te dicen, si vuelves a entrar, te denunciaremos. Eso es una cicatriz de una herida pasada ya de hace mucho tiempo. Sí. Del año pasado. Sí. Le salió el hueso. Se vio el hueso de la rascada. No, es que ni con eso todavía sois... Pues lo más peligroso es esto, las compuertas. Porque si vas bajando por ahí y vas mojado, te resbalas y te hace mucho daño. Sí que pone prohibido bañarse, pero es que ahí mira el cartel, prohibido bañarse. Allí también, y mira, está todo... Para ti prohibido bañarse, ¿qué significa? Pues que no te puedes bañar. Naturalmente. ¿Y por qué os bañáis entonces? Porque se bañan todos. Pero a lo mejor podríais tener más sentido común y decir, aunque se bañe la gente, nosotros... Hombre, ya, pero hemos venido toda la vida aquí. Nada los disuade, como tampoco, al parecer, disuadía a muchos de sus padres. Paco, usted es de aquí de Antella. Antella, sí. Y usted me comentaba que también usted había saltado desde ahí. Sí, eso se ha hecho toda la vida, sí, mis hijos. O sea que esto es una cosa que se ha hecho siempre. Y aunque se haya hecho siempre, ¿no le parece un poco peligroso, Paco? Hombre, peligroso. Bueno, el que se tira ahí lo sabe, lo conoce. O sea que peligroso hasta cierto punto. O sea que no se debía hacer. Bueno, pues sí, no se debía hacer. Pero se ha hecho, se hace y se seguirá haciendo. Se seguirá haciendo. ¿Y a usted como madre, cuando sus hijos se venían aquí, que le decían, nos vamos para el Azud, les decía algo? No, porque como era normal que sus amigos y todos lo hacían, pues si yo no les dejaba hacerle eso, entonces se sentían inferiores. A todos les ha dado ahora por Antella. En Antella está prohibido bañarse. Que den una vuelta, en vez de venir todos los días aquí, cada día que vayan a un pueblo. Y no nos toquen solo a nosotros las narices, a todos los pueblos. Carlos, vecino de Antella, me decíais que sois el único pueblo que no tiene piscina. No tenemos piscina a nivel municipal, o sea, hay piscinas en Beneixida, en Alcántara, en Cárcel, en Gabarda, todos estos pueblos hay. En Sumacárcel también hay piscina y tienen el río igual que nosotros, pero nosotros no tenemos ningún tipo de piscina. O sea, si queremos refrescar un poco tenemos que venir aquí al río. Justo al lado del cartel de prohibido bañarse, lo que parecen las sujeciones de una puerta, de una valla, y es precisamente lo que nos preguntamos, ¿por qué justo al lado de ese cartel de prohibido bañarse no hay una valla que impida el acceso a este Azud de Antella? Pero no hemos logrado respuesta. Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar nos remiten a la Consellería de Medio Ambiente, que aclara que esta acequia no está catalogada como zona de baño. Llamamos también al Ayuntamiento de Antella, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.